generar valor y transferirlo a la sociedad, a las empresas, a las entidades económicas, para generar valor a través de un retorno económico social. Esto es lo que llamamos transferencia. Existen múltiples definiciones, aquí coloco algunas a título de ejemplo, pero ven ustedes que les subrayo que en todos los casos se introducen los conceptos de conocimiento. La universidad debe generar conocimiento para poder transferirlo, y en segundo lugar su utilidad, cómo este conocimiento se pone a disposición del sector productivo, de las empresas y del tejido empresarial para que pueda aportar valor a la sociedad. Esto evidentemente pues, implica pues, un proceso de nexo, de unión entre la investigación científica, la parte que se hace también en el sector privado, pero lo que se hace en el sector público con una utilidad directa social. ¿A quién beneficia? Evidentemente a las empresas, a los centros que generan el conocimiento, las universidades, los centros de investigación y a la sociedad. ¿Y en qué les beneficia? A las empresas porque permiten generar innovación. Eso es un punto muy importante. En un mundo como nuestro, basado en el conocimiento, es necesario el potenciar, el estar en primera línea de la innovación a nivel mundial para generar competitividad. A los centros que generan conocimiento, las propias universidades, los centros de investigación, porque esto permite incrementar el valor y genera su actividad investigadora, darle la aplicación práctica de utilidad real. La sociedad, que es la última beneficiaria, como comentaba antes el señor decano, el bienestar y el avance de la ciudadanía, pues en una buena medida depende de la capacidad de la universidad para cumplir con sus fines. En cuanto al marco jurídico, le hablo del caso español, hay ciencia dentro del marco europeo de investigación, una ley específica del sistema universitario, que no dota de objetivos concretos, una ley a nivel gobierno federal, en el caso de mi universidad, y la propia normativa estatutaria de mi universidad. Pero les quiero destacar dos artículos por su belleza casi, ¿no? Uno primero, el objeto de la propia ley de la ciencia, que utiliza claramente como el objeto es contribuir a la sociedad, para generar, difundir y transferir conocimiento. ¿Para qué hacer esto? Para resolver los problemas esenciales de la sociedad. La universidad debe concebirse como una herramienta para mejorar la sociedad y nuestra vida. Y la propia ley del sistema universitario, la LOSU, claramente dice, como decía antes, que el objeto fundamental, la encomienda que la sociedad le hace a la universidad es la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. En segundo lugar, respecto a quién, evidentemente los investigadores, pero un elemento fundamental son las oficinas de transferencia de resultados de investigación, actualmente más conocidas como transferencia de tecnología, inglés las KTO, que están reguladas por un decreto en España y que tienen una serie de funciones básicas, vinculadas, también se ha hablado de la palabra lecano, a la protección de resultados de I+D, ¿sí? Es algo fundamental, a explotar innovación, los desarrollos tecnológicos de investigación de la universidad, a la colaboración, que debe fomentarse como un agente que sirva de nexo, unión, como decía antes, entre empresa y sociedad, sector público y sector privado, a crear empresas basadas en conocimiento, a crear ese espíritu de emprendimiento en el alumnado y a la difusión social del conocimiento. Como vemos, eso es una unión fundamental entre la universidad y todo el entorno social, pero especialmente del sector productivo de cada país. ¿Cuánto a qué es la oferta? Bueno, la oferta muy amplia, hacemos muchas cosas. Básicamente hay que pensar que esto podría representarse con esta foto que les pongo de un iceberg. Y la universidad genera múltiples capacidades, ojo, de conocimiento, de experiencia, de investigación, pero que luego una pequeña parte que está arriba es lo que se convierte en resultados tangibles, de ese conocimiento que es capaz de valorizarse, materializarse y generar un retorno social directo a través del tejido productivo. Existe en mi universidad pues, un ámbito de aplicación muy grande en muchas áreas sociales, con múltiples grupos de investigación, eh, que cada vez está primando más los del ámbito tecnológico como el otro. En Málaga tenemos una vinculación muy importante con el Parque Tecnológico de Andalucía, que es pues, una institución, y mi universidad es muy pionera en esto, porque de hecho la propia OTRI está dentro del parque, tenemos instalaciones allá y estamos colaborando muy interesante con grandes corporaciones que se han instalado aquí en el parque en Málaga. Google, City Data, Insight, EY, grandes corporaciones a nivel mundial que están viniendo para colaborar con laboratorios de investigación en la universidad directamente en el parque tecnológico. Nosotros somos transparentes, generamos herramientas para poder tener una vinculación muy directa con esta empresa a través de muchos mecanismos, a través de la
reuniones de redes Otri, a través de reuniones con empresas, pero también como un catálogo que ustedes pueden disfrutar, creado ustedes, público, en nuestra oferta de más y nuestra oferta de patentes, consultable, como decía, en la propia web de la Universidad de Málaga, a través de unas fichas, tanto en español como en inglés, en las que se presentan los diferentes grupos de investigación a que se dedican, los diferentes tópicos de investigación, los servicios científicos que prestan, los datos de contacto, que te permite, pues, y lo estamos viviendo, muchas empresas que vienen a la universidad, incluso se instalan en Málaga gracias a acuerdos con la universidad, buscando la colaboración de estos grupos de investigación y también a través de la garantía de que hay la formación de capital humano suficiente para atender las necesidades de estas compañías. Doctor, Siguiente apartado, disculpe, el tema de los eh, instrumentos de transferencia. doctor, ¿Sí? disculpe, no están pasando las diapositivas. No sé dónde me he quedado. ¿En qué apartado? Estamos en la primera. ¿En la primera? Oh, Sí. pues he usado mucho. No sé, ¿me salgo del modo de presentación? ¿Ahora ven las diapositivas? No, ya ha pasado ahora. Está en la número 5, misiones de Bueno, la ahora es que universidad. vuelvo atrás. Si ven ahora, me he salido del modo de presentación, quizá ahora lo vean. Ahora sí le avanza. Sí, ahora sí. Sí, es que se ve que pesaba mucho el fichero. Lo presento así en modo en la presentación. Como le decía, pues les he hablado del concepto, las oficinas y las funciones de la transferencia, la oferta de I+D+I, como les decía, pues esa diferencia entre lo que es la generación de capacidades y la explotación, que es una parte pequeña de lo que se hace en la universidad. Las fichas que le decía que me tengo exponer todo lo que estamos haciendo en la universidad y vincular o hacer un catálogo para que las empresas conozcan exactamente qué está haciendo la universidad. Ahí tienen ustedes. No obstante, yo luego les puedo compartir esta presentación para que tengan acceso a los diferentes enlaces que les facilito. Una ficha, como les decía, en español e inglés. Y el siguiente apartado, ya el penúltimo, pues el tema del cómo. Como decía, cuatro grandes apartados: los acuerdos de colaboración, la valorización de resultados, la I+D colaborativa y la generación de empresas basadas en conocimiento. Son los cuatro grandes pilares instrumentales utilizados por la universidad para poder hacer la transferencia de conocimiento. Respecto al primero, pues hablamos de, por una parte, los contratos, por otra, los convenios, junto con las cátedras de mecenazgo. Ahora sí están avanzando las diapositivas. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí las podemos ver. Ahora sí están pasando. Muchísimas gracias. Y lamento No, no porque se no he preocupe. podido ver las anteriores. Bien, como decía, pues los contratos suponen un simple contrato de prestación de servicio donde unos investigadores de la universidad se ponen al servicio de la demanda de empresas públicas Es privadas 2020. para prestar servicios concretos por encargo. Los convenios en los que hay una colaboración para un fin común con diferentes entidades. Tenemos convenios con diferentes ministerios, con la Unión Europea, con la ONU, con el Banco Mundial, también con muchas entidades privadas. Yo, por ejemplo, en diferentes maestrías que dejo, tengo acuerdos con entidades para poder llevar a cabo los estudios. Y la diferencia fundamental es que uno se arbitra en el ámbito del derecho privado, nosotros en el público, que en el primer caso, el caso del contrato, en su contrato, por tanto, existe una prestación de servicios y una contraprestación económica, mientras que los convenios es una colaboración común con un fin común, por tanto, una aportación y una recompensa por ambas partes. Las cátedras de mecenazgo, el tema de la valorización, como es muy importante, ser capaz de aumentar el valor de la investigación. Esto implica trabajo diseñado estratégicamente para identificar qué hace la universidad, para ser capaz de evaluar cómo se pueden proteger resultados, para protegerlos, para hacer marketing con las empresas, difusión de conocimiento para que las empresas sepan qué estamos haciendo y puedan demandar nuestros servicios y siempre con ese intento de establecer el marco, el nexo de unión entre empresas, realidad social y universidad y la propia transferencia. Bueno, aquí esta parte voy a saltarla porque ya pues, el tiempo que me ha otorgado es limitado y la presentación, por supuesto, luego se las pasaré. Existen diferentes modalidades de protección de la propiedad intelectual e industrial, con diferentes metodologías, diferentes procesos, la propiedad industrial, Recording in marcas, progress. diferentes diseño industrial, modelos de utilidad, patentes, bueno, incluso secreto industrial, como puede ser, por ejemplo, fórmula Coca-Cola. Existen diferentes mecanismos y no voy a entrar en este tipo de detalles, ¿no? Por los casos del tiempo, como decía, los proyectos de colaboración, hay toda una oferta
en España, tanto del sector autonómico como el estatal, de la Unión Europea, en proyectos fomentados por los ministerios, por las agencias de investigación, por el Centro de Desarrollo Tecnológico, por la Fundación de Ciencia y Tecnología. En definitiva, pues básicamente para definir líneas que se consideran prioritarias a nivel europeo, vía integración de nuevos materiales, etcétera, para aportar fondos y que los investigadores concurran de manera competitiva en todas las universidades europeas por estos fondos. Por lo cual aquí la universidad actúa, por una parte, como socio de ese proyecto, o por otra parte, como una subcontrata de una demanda concreta de esas entidades. O finalmente, como decía, con la propia generación de empresas basadas en conocimiento. No le damos mucha importancia en mi universidad a esto y hicimos una normativa que obliga pues, que el origen sea actividad investigadora de la universidad, que surja de explotar resultados de investigación, que esté formada por investigadores de la universidad, etcétera. Y finalmente, como decía, quiero hablar un poquito de algo más ambicioso, más amplio, que es la función de la universidad en el emprendimiento. Actualmente se entiende que la sociedad emprendedora se caracteriza por esto, por la capacidad de generar y considerar el capital emprendedor como un activo crítico para el futuro, para el crecimiento y la generación de empleo. De hecho, yo actualmente participo en un proceso para tratar de evaluar, medir el impacto que tiene la universidad en la sociedad, tanto directo, a través de la demanda directa inducida por sus actividades, como de generación a largo plazo de valor añadido. Hay mucha literatura académica al respecto, que estudia, les pongo algunos ejemplos. Los factores que están condicionando el éxito, los resultados en las universidades en materia de emprendimiento, mejoras sobre cómo se generan las empresas spin-off, las empresas basadas en conocimiento de las universidades, quiénes son los actores que participan y los roles que juegan. Y esto en Málaga lo consideramos como una estrategia de co-creación de valor. Tratamos de los diferentes agentes en el parque tecnológico de la universidad identificar los actores, identificar las propuestas y tratar de ofertar una oferta conjunta. La universidad es un elemento más dentro de la oferta continua. ¿Cómo? Pues generando una matriz donde están representados diferentes agentes de la universidad, hasta los financiadores, las diferentes corporaciones públicas o privadas, los emprendedores, etcétera, separando el valor ofertado, que es lo que, o identificando, mejor dicho, el valor ofertado por estos agentes y el valor esperado, para poner en definitiva en un modelo win-to-win en común estas entidades y poder generar un modelo que sea capaz de ser un incentivo lo suficientemente fuerte para apoyar este proceso. Y en este ámbito, pues, contarles que la universidad pues, es pionera, la primera universidad española que tiene el sello internacional de Universidad Emprendedora, es un sello que concede a CEU, que es una institución internacional relativamente joven, que son 5 universidades en el mundo actualmente que tienen ya este sello y que se basa fundamentalmente en una serie de parámetros, tanto la creación de empresas, como decía antes, como la propia gobernanza y compromiso con la innovación, con la creación y fortalecimiento de un ecosistema de innovación y emprendimiento en la universidad, una cultura favorable a la innovación y un elemento fundamental, incluir esto en la currícula académica, en que a los alumnos se les forme para el emprendimiento, para que sean capaces de sus ideas llevarlas a la práctica. Es algo que el mundo anglosajón está más desarrollado y en nuestro mundo es fundamental pues, que el estudiante desde un principio se le esté abriendo los ojos a la necesidad, a la importancia, al papel crucial que puede jugar en esa creación de valor a través de emprendimiento, como lógico. Es un mérito de la universidad por muchos motivos, no solo por ser primera universidad, por el esfuerzo que esto ha supuesto, sino porque ha sido una fuente de aprendizaje, de definir qué universidad queremos ser y qué significa ser esto. Es una oportunidad para las empresas para fomentar esa creación, es una oportunidad para que los estudiantes participen en los diferentes programas de formación ya en el principio, en el primer curso, con esa filosofía y con ese ADN, como yo decía antes, de la innovación. Esta asociación, como decía, pues está instalada no solo en Europa, sino como ustedes en las Américas, también en Asia, y efectúa muchísimas actividades. De hecho, pues aquí aprovecho para invitarles. Este año pues, se convoca el premio Triple E y pues, como ven, tienen diferentes premios, un amplio elenco, 16 premios a nivel global, premios regionales, 5 en Europa, 4 en África, 4 en América, 4 en Asia Pacífico, con temas tan interesantes como la Universidad Verde, como liderazgo empresarial, como educación, el educador del año, el emprendimiento, alianzas, la alianza universitaria del año. Hay muchísimos
reconocimiento que están marcando un poco dónde pueden estar las líneas fundamentales en las que la universidad puede desarrollar este momento. Tienen ustedes esa información en la web de la CEU, pueden utilizarla, incluso aplicar, les doy las referencias para aplicar a estos premios. Y también aprovecho para invitarles que en septiembre de este año pues, será la ceremonia de entrega de estos premios en Praga, en grupo. Bien, en España, en Málaga, como decía, además, tenemos un espacio físico dentro del Parque Tecnológico, un elemento muy interesante, que fue el Río Verde, el TEC, que pues, es un edificio específicamente vinculado con el movimiento, el poder de empresa, con esas relaciones de empresa, y de entonces estamos pues, usando con mucha fuerza los concursos de creación de empresas, el spin-off. Ya vamos este año 2004, este será el 25, la siguiente edición, por la 29 edición de este premio, son ya muchos años fomentando la creación de empresas en la universidad, y la segunda edición de los premios a la transferencia de conocimiento, con los fines que hay. Y hablando de transferencia, pues aquí les presento un mapa de transferencia. Esto es un pantallazo que he tomado, pero por un momento, si tenemos tiempo, pues les voy a compartir un segundo, digo, porque ustedes pueden consultarlo en la web de la Universidad de Málaga, en público, pues pueden navegar y aparece, pues pueden ustedes consultar toda la actividad, pueden moverse por el mapa y pueden ir desplegando los diferentes convenios con diferentes entidades, con diferentes universidades. Tenemos en todos los ámbitos, pueden ustedes ver, pues navegando por este mapa, todas las diferentes iniciativas que, como ustedes pueden ver, son muy amplias a nivel de todo el mundo. Tenemos acuerdos muy importantes, por supuesto en Europa, pues somos una universidad europea, pero muchísimo con América y Estados Unidos, muy fuerte también en Asia, con el uso fundamental del acuerdo con la Universidad de Incheon muy estratégico para la universidad. Y esto es también interesante porque tratamos de tener una transparencia muy grande, de manera que sea muy visible por la sociedad lo que estamos haciendo, porque estamos reuniéndonos permanentemente con empresas de todo el mundo para tratar de explicarle qué hacemos y en qué medida podemos ser capaces de buscar un punto de conexión entre qué demandan estas empresas y qué hacemos nosotros. Ahora, de hecho, en el rediseño del plan de estudio de la universidad, pues, estamos contando, como lógico, con las empresas para tratar de detectar en un mundo como el actual, donde pues demanda de los puestos de trabajo futuros, es difícil saber por dónde irá, qué es lo que demandan las universidades a nuestros estudiantes y qué es lo que debemos incluir, cómo adaptar la currícula académica mejor para dar respuesta a las necesidades de las empresas, no solamente, como decía, la ciencia. Bien, con esto, pues, yo, termino pues mi exposición, únicamente pues agradeciéndoles a todos ustedes su atención, pidiéndoles disculpas si me he extendido un poco en el tiempo, o he tenido que explicarme un poquito deprisa por el escaso tiempo para contar estas cuestiones que yo les quería decir hoy, y por supuesto por ese problema inicial que no ha permitido que las diapositivas pues, pudieran avanzar. Tiene usted mi correo electrónico, aparte de que al final de la sesión tengamos un hueco para poder debatir. Estoy encantado a su disposición para poder hablar de estas cosas. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Sánchez su intervención. Una vez que pasen las otras dos intervenciones, hemos designado un tiempo para las preguntas. Muchas gracias. A continuación tenemos la intervención del doctor Mauricio Alejandro Asensio Moreno. El doctor Mauricio Alejandro Asensio Moreno es candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, magíster summa cum laude en Derecho Contractual Público y Privado de la Universidad Santo Tomás y magíster en Consultoría de la Universidad de Salamanca. En su ejercicio profesional ha estado vinculado en el sector público con entidades como el Consejo Superior de la Judicatura, la Secretaría Distrital del Hábitat y actualmente con la Contraloría de Bogotá. Es profesor catedrático de posgrado en Derecho Administrativo y Contratación Estatal en varias universidades del país y es miembro del Observatorio del Sector Público e Inteligencia Artificial de la Universidad de Cádiz. Doctor Asensio, le damos la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Les extiendo un cordial saludo desde Colombia, agradeciéndoles a la universidad por esta invitación
que me llena de orgullo compartir con ustedes esta temática tan interesante que es cómo la empresa se une a la inteligencia artificial para hacer más eficiente el proceso productivo. Eh, para iniciar, voy a compartirles una presentación. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Sí, Sí, estamos. está activo. Perfecto. ¿Corrieron las diapositivas? Sí, estamos muy bien. Gracias, muy amables. Bueno, básicamente lo que vengo a compartir con ustedes, he dividido esta charla iniciando con el contexto de la cuarta revolución industrial para partir de hacernos una serie de preguntas. Primero, si la inteligencia artificial genera costos sociales respecto de los beneficios que el mercado nos dice que genera. Adicionalmente, si existe un lado oscuro de la inteligencia artificial, para pasar a hablar de sesgos y colusión algorítmica y llegar así a unas conclusiones. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que pues, la inteligencia artificial es el tema eh, de moda en el momento. Es una tecnología disruptiva que llegó de una forma muy intrusiva, si me permiten la expresión, por efectos de la pandemia en el 2020 y demás. Pero detrás de todo esto, pues obviamente hay una construcción de modelo de negocio que es importante que entremos a analizar. El término de cuarta revolución industrial pues, fue acuñado por Klaus Schwab, el presidente fundador del Foro Económico Mundial. Y básicamente aquí traigo la transcripción de su definición en su texto Cuarta Revolución Industrial. Y básicamente es lograr fusionar los medios de producción físicos o analógicos con los virtuales o los digitales, con el objetivo de lograr una personalización global de productos y servicios y a partir de esa personalización global crear nuevos modelos de negocio y crear, digamos, técnicas de marketing distintas. Esta, esta tecnología y este modelo de negocio lo podemos ver en nuestro diario vivir, en nuestra interacción en el mundo digital con todas estas distintas aplicaciones que como todos eh, prácticamente utilizan, todo se mueve a partir de algoritmos e inteligencia artificial que buscan determinar patrones para segmentar mercados y digamos que hacer más eficiente el proceso de publicidad. Para ahondar en este tema, los invito a cuestionarse si es necesario realizar la transformación digital de las empresas o estamos ante una operación o ante la operación de marketing más eficiente o efectiva de la historia. ¿Por qué los llevo a esta pregunta? Mm, las tendencias actuales, tanto en la doctrina como en las mentorías empresariales, es hablar de la necesidad de lograr eso que Klaus Schwab decía o dice respecto a esa fusión entre el sector real eh, y la tecnología digital con un único objetivo: disminuir costos de producción y hacer más eficiente o disminuir los costos de producción y marketing de las empresas. El mercado digital básicamente funciona a partir de dos tipos de negocio: suscripciones de pago y suscripciones gratuitas. Ustedes, imagino todos conocen estas aplicaciones y básicamente
uno de los negocios que surgió a partir de la utilización de esta tecnología digital es la comercialización de datos o lo que Shoshana Zuboff, profesora de Harvard, llama en su texto el capitalismo de los datos. Y es todos los datos producidos por su interacción, bien sea con aplicaciones móviles, perdón, con aplicaciones digitales a través de dispositivos móviles o de entes o aparatos autónomos que tienen función de hacernos más eficientes o más sencilla la vida. Por ejemplo, neveras que hacen pedidos cuando la comida está a punto de perderse o está escaseando, automáticamente se conecta con Amazon y hace un pedido. Y todo este tipo de funcionalidades recauda una serie de datos. Esos datos son procesados por los productores o los propietarios de las plataformas y pueden o no ser vendidos en el mercado. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto es que los datos y la protección que requiere un consumidor que se enfrenta a esto, eh, básicamente lo hace la víctima perfecta de un mercado que todo el tiempo lo está bombardeando con publicidad hecha a su medida. Lo que Schwab dice, la personalización de los productos y servicios. Por ejemplo, si ustedes entran en su navegador sin buscar ninguna, o sea, sin utilizar o utilizando el modo incógnito o protección de datos o demás, y buscan tiquetes aéreos a París durante un tiempo, les va a llegar por todo lado publicidad referente a tiquetes, hospedajes, planes turísticos y demás. Y esto básicamente es la materialización de el conocido método de Lean Startup de creación de emprendimientos. Y básicamente es, tenemos una idea de negocio, diseñamos lo que se denomina el producto mínimo viable. La hamburguesa de McDonald's, la Coca-Cola, el producto mínimo que llevamos al mercado para que interactúe con los consumidores y a partir de ahí poder perfilar. Entonces, lanzamos ChatGPT completamente gratuito para que todas las personas en un modo beta lo utilicen. Esos datos que se recaudaron lograron que OpenAI empezara a producir productos distintos. ¿Cuál es la idea de este método y de este modelo de marketing? Pues básicamente es que el emprendimiento se dirija a la creación de productos a la medida de las personas. Aquí en Colombia tenemos un sitio, una compañía que comercializa diferentes productos y su lema es, no sabía que lo necesitaba. Imagínense ustedes, es lograr que el producto o el posicionamiento de la marca llegue a tal punto que cuando ustedes lanzan su iPhone 16, tienen una fila de personas esperando para comprarlo. Entonces, lo que se busca es hacer fans de la marca más que clientes. Y a partir de esto, lograr tener máximas como la inteligencia artificial es inevitable, esto no tiene vuelta atrás, las personas se tienen que actualizar a utilizar la inteligencia artificial como para poder sobrevivir en el mercado y demás. Y esto más que una crítica es como un llamado a la reflexión de paremos un momento. Y en su reciente libro, Daniel Innerarity dice, el crecimiento de la inteligencia artificial es irreflexivo. Estamos reaccionando a una tecnología que se está poniendo eh, a prueba, que es básicamente el método de marketing que acabamos de hablar. Esto nos lleva a preguntarnos si es seguro para la humanidad
utilizar inteligencia artificial en la vida cotidiana. Si existe un lado oscuro de la cuarta revolución industrial y cuál es el costo social de esta tecnología. Aquí les comparto una investigación que hizo Luis Fernando Sánchez Huertas, profesor de la Universidad del Rosario, sobre cuáles son los costos sociales de utilizar las tecnologías propias de la cuarta revolución industrial. El primero es el riesgo ambiental. Hace poco se hizo viral la utilización de ChatGPT para crear imágenes en dibujos animados y la gente de forma viral empezó a subir sus fotos y demás. El CEO de OpenAI tuvo que salir a hacer un comunicado de, por favor, basta, porque los servidores están sobrecalentando. ¿Qué significaba eso? Que los servidores donde funcionan o se alojan los datos que permiten la conexión requieren de grandes cantidades de energía y agua y son literalmente grandes cantidades. Y eso pues en una situación ecológica como la que estamos pues genera un riesgo para toda la humanidad. Desde el punto de vista laboral pues se han presentado situaciones de explotación laboral. Por ejemplo, el jefe le envía un mensaje vía WhatsApp a las 9 de la noche a su empleado, necesito que me ayudes con algo urgente. O el exceso de información a través de dispositivos móviles que ha generado situaciones de depresión, de ansiedad digital y demás. El otro punto es la lesión a los derechos humanos de las personas a partir del compromiso de sus datos personales, el capitalismo de los datos y demás. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Supervisión humana. Que exista una persona que esté vigilando. Y todos desde el derecho estamos hablando, necesitamos regular la inteligencia artificial en todos sus aspectos precisamente para lograr proteger a la ciudadanía. Para hablar y ya entrar en materia, quiero partir del concepto de inteligencia artificial de Mark Zuckerberg en su Ética de la Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial se puede definir como la inteligencia desplegada o simulada por un código, que es un algoritmo, o por máquinas. Desde un punto de vista más técnico, Russell y Norvig distinguen clases de inteligencia artificial. Sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente. Lo que de entrada nos dice, no son sinónimo de pensamiento, comportamiento racional. Hablar de inteligencia artificial como motor de apalancamiento de un emprendimiento o de una compañía, podemos utilizarla para hacer encuestas, el call center, los bots de atención al cliente y demás. Esto ha generado una serie de situaciones que han puesto en boga la necesidad de hablar bastante de fondo sobre el tema. Riesgos o errores o alucinaciones de la inteligencia artificial. Nos vamos a centrar en dos, en los sesgos y en la colusión algorítmica. Un sesgo es una anticipación, una forma que tiene el cerebro humano para tomar decisiones minimizando los procesos mentales. Ahí ustedes ven en la presentación una definición un poco más elaborada, pero básicamente es esto. Entonces, ¿qué tiene en cuenta el cerebro para tomar esas decisiones? Los prejuicios o las preferencias sociales, económicas y culturales de cada persona. Entonces, yo prefiero el azul respecto del verde. ¿Qué me voy a poner hoy? Mi cerebro automáticamente toma una camisa azul porque me gusta más que el verde. Esa misma forma de pensar la hemos llevado a los sistemas de inteligencia artificial. ¿Y dónde se materializan los sesgos? Primero, la fase de diseño y entrenamiento, los sesgos se producen en los datos. Entonces, si ustedes buscan hombre en Internet, en Google, por ejemplo, y buscan la imagen, les va a arrojar la mayoría de hombres
blancos europeos, porque la mayor cantidad de imágenes en Internet son de ese segmento racial, porque Internet se ha desarrollado particularmente en Estados Unidos, Europa. Entonces, la mayor cantidad de datos producidos o imágenes son esas. Entonces, eso automáticamente hace que el algoritmo tenga un sesgo que identifica al hombre principalmente con raza blanca y apariencia europea, generando situaciones complicadas con personas afrodescendientes o em, del Medio Oriente. Y aquí les quiero recomendar un documental de Netflix que se llama La cara oculta de la inteligencia artificial y es sobre un tema similar. En la fase de aplicación, ¿sí? Lanzamos para mirar el mercado cómo reacciona. Los sesgos se materializan buscando la mayor, em, la maximización de la producción y el beneficio para el empleado, digamos que el financiador. Lo que busca, lo que hace es que se minimizan los errores para hacer más funcional la, la, la producción de la inteligencia artificial, más bien el funcionamiento del algoritmo. En la fase de validación es donde entra el ser humano. Y aquí hay un observador que determina cómo funciona em, el, el algoritmo. Y aquí es donde los sesgos propios de quien valida, del programador que valida si funciona o no un algoritmo para tomar decisiones o para recomendar cosas, puede llegar a anular su pensamiento crítico y determinar, como la máquina funciona, está bien. O heredar sesgos de la propia inteligencia artificial, en lo que voy a hacer un poco de énfasis en un momento. Y en la fase de presentación, quien financia la, la creación del algoritmo, pues requiere el retorno de la inversión. Por razones económicas, publicitarias y demás, se busca la mayor eficiencia a menor costo, sin importar el riesgo que quien la, quien la utiliza vaya a sufrir. Aquí tenemos algunos ejemplos en los que no me voy a tener mucho, que son errores que han generado violaciones a derechos humanos sistemáticas en diferentes partes del mundo. Y vamos a hablar si la inteligencia artificial puede o no heredar un sesgo de inteligencia artificial. Este es un experimento que hizo Elena Matute en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Psicología, en la Dirección de Psicología Aplicada. Y básicamente dividió a dos grupos de estudiantes. Y dijo, aquí necesitamos mirar en una enfermedad ficticia si una persona hereda o no un sesgo de inteligencia artificial. La idea es que vamos a hacer pruebas imaginarias. El positivo es esta imagen que ustedes ven abajo, que es un poquito más oscura que las demás. El primer grupo tenía que clasificar y determinar si había positivas o negativas y la decisión la tomaban automáticamente ellos, perdón, únicamente ellos. El otro grupo estaba dividido, estaba apoyado por inteligencia artificial. ¿Cuál fue la conclusión de esto? Que siempre el grupo que utilizó inteligencia artificial todo el tiempo dijo o confirmó la decisión de la inteligencia artificial, con un problema. La inteligencia artificial intencionalmente tenía un sesgo, lo que llevó a Elena Matute a determinar que en estos casos el algoritmo sesgado transmite su sesgo a quien lo utiliza. La colusión algorítmica. El fenómeno de la colusión básicamente es ponernos de acuerdo para dominar un mercado. Lo que John Nash llamaba la manipulación de la mano invisible. Entonces, si los dos competidores
se ponen de acuerdo, pueden fijar las reglas del mercado. La utilización de algoritmos de inteligencia artificial que fijan precios, se hizo la medición de cuál era la curva de competencia. ¿Y qué se determinó? Los algoritmos que aprenden automáticamente y que fijan precios de mercado logran coludirse basándose en en un solo criterio, y es el mayor beneficio para el empresario, porque resulta mejor coludir el mercado que competir por una razón, porque si nos coludimos, la disminución de la competencia, del costo de la competencia, se convierte en una utilidad. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Pues básicamente que si el algoritmo fijaba un precio y no se le borraba la memoria, el algoritmo automáticamente buscaba coludirse con con la competencia. Entonces, bajo este contexto, la inteligencia artificial, desde el punto de vista objetivo, sí nos da mayores herramientas de eficiencia en la producción de bienes y servicios, mayores, digamos que mayor disminución de los costos y maximización de utilidades, pero es una tecnología que está en constante evolución, que está creciendo, que se está mejorando todo el tiempo, y bajo ese entendido nos genera una serie de situaciones problemáticas que, a la hora de sopesar cuál es el costo que genera para la sociedad esa maximización de esa utilidad de un empresario particular, pues nos tiene que llamar a cuestionarnos si realmente es una herramienta idónea para crecer escalonadamente, o si hay que buscar maneras distintas o mixtas de hacer que nuestros emprendimientos crezcan. Les agradezco mucho por su atención. Lamento que me extendí un poco en el tiempo. Y antes de irme, pues aquí les dejo mi correo electrónico, mis redes sociales si me quieren seguir para hablar de estos temas. Y quiero compartir con ustedes, antes de irme, una reflexión de Manuel Castells y Pekka Immonen, y es: el desarrollo desde nuestra perspectiva es el proceso social autodefinido por el cual los seres humanos potencian su bienestar, afirman su dignidad, mientras crean condiciones estructurales para la sostenibilidad del proceso mismo del desarrollo. Es decir, que el desarrollo sin sostenibilidad necesariamente es otra cosa diferente. Muchas gracias, muy amables. Le agradecemos mucho al doctor Asensio por su intervención. Luego de la última intervención del doctor de la Torre, procederemos a las preguntas. De todas maneras, doctor Asensio, usted puede leer las preguntas en el chat de Zoom. Perfecto, muchas gracias. Em, Es que em, estoy teniendo aquí un problema. Voy a presentar ahora al doctor Carlos de la Torre. Muchas gracias, doctor Asensio. El doctor Carlos Mauricio de la Torre Lascano es PhD por la Universidad de Salamanca, becario dentro del programa doctoral Estado de Derecho y Gobernanza Global. Es magíster en Gerencia Empresarial por la Escuela Politécnica Nacional, mención Gerencia Financiera. Tiene un diploma superior en docencia universitaria y auditor por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es docente titular e investigador acreditado en la Universidad Central del Ecuador. Ha sido becario del gobierno francés para el ciclo internacional sobre administración pública CISAP Fighting Corruption, Institut National du Service Public, antes Escuela Nacional de Administración en Francia. Es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico y Social de Tungurahua de la Universidad Técnica de Ambato. El doctor es editor en jefe de la revista científica Auditoría y Gestión de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. Posee una trayectoria profesional por más de 28 años, de los cuales más de 15 se ha desempeñado a nivel ejecutivo y asesor
como auditor interno y contralor en los sectores financiero, industrial, agroindustrial, retail, comercial y fiduciario. Doctor de la Torre, le damos la palabra y le agradecemos por su intervención. Muchísimas gracias, mi estimada doctora Guerrero. Parto presentando mis respetuosos saludos y agradecimiento a las autoridades de la Universidad Técnica del Norte, a la a la red científica Idea Ciencia por la organización de este webinar internacional. Por supuesto, a los protagonistas, que son los catedráticos que me han antecedido, por aceptar a esta gentil invitación, y por supuesto a todos y cada uno de los participantes en este evento académico. Me voy a permitir compartir pantalla, por favor, para que, si me confirman que sí se está viendo, por favor. Sí, Ya se doctor. activó. Ok. Está bien. ¿Ahí se empleó? ¿Ahí está en modo completo? Sí. Bien. Entonces yo voy a tener la oportunidad y voy a tener la dura tarea de, de cumplir las expectativas de acorde a mis antecesores en un tema que realmente es bastante importante desde el punto de vista de auditoría. Es el tema de compliance como eje preventivo. Y entonces, lo que está previsto es básicamente que veamos las empresas como protagonistas dentro de la microeconomía, el dimensionamiento real del riesgo, el enfoque preventivo que debe tomarse para luego aterrizar en el tema de compliance. He tratado de ser he sido bastante ambicioso en el tema de de la presentación. Voy a tratar de correr porque justamente el tiempo que nos juega una mala pasada. Hay que entender que las empresas son los protagonistas en la microeconomía. Y obviamente las empresas en un entorno cada vez más cambiante por lo tecnológico, por lo dimensional, por el tema por la parte geofísica propiamente dicha, pues van enfrentando nuevos niveles de riesgo, a lo que se suma, ¿no es cierto?, la expectativa que tienen los accionistas sobre el retorno de la inversión propiamente dicha. Para esto, dentro de sus actividades operativas, debe entenderse que debe existir una evaluación de control interno totalmente técnico, ¿verdad? En donde se identifique claramente el riesgo estratégico y el operacional, entendiendo obviamente la parte del riesgo estratégico, aquellos factores exógenos sobre los cuales la organización no tiene injerencia, y el riesgo operacional en el cual se desarrolla sus actividades propiamente dicha. Entonces, todo esto de manera muy macro está inmerso ahí: gobierno corporativo, responsabilidad social empresarial y todo este tipo de cuestiones. Añadiendo algo fundamental que lo acabó de mentar el doctor Asensio, que es la incidencia de la tecnología en las actividades productivas operativas de las organizaciones. Esta medición del riesgo obviamente tiene que ser totalmente técnico, y una de los temas, de las herramientas más adecuadas, considero yo, es la aplicación de matrices de riesgo. Dentro de esta medición, de esta cuantificación, es donde justamente la parte tecnológica ya juega un rol fundamental, y entonces el tema de la profesión, me refiero a el tema el enfoque de contabilidad y con énfasis en auditoría, pues utilizar herramientas de inteligencia artificial sí que constituyen un verdadero desafío. Obviamente, dentro de esto, el enfoque preventivo que se le da a la organización para darle un enfoque de integridad propiamente para en torno a al desarrollo de las actividades. Eso desemboca en un esquema de compliance. Avancemos entonces. Hay una frase que la prestigiosa académica de Yale, Susan Rose Ackerman, determina acerca de la corrupción. Y la mantengo porque, si bien es cruda, es lacerante, pero es muy directa. Entonces, la corrupción es una categoría moral que significa putrefacción y decadencia.
Y eso hay que estar totalmente claro, porque se brinda se presenta en todos los actos, en los actos cotidianos que se realizan, que realizamos, que realizan toda la sociedad en su conjunto. Y a su vez termina en algo que sí es lacerante propiamente dicho, y es el tema de la impunidad. Este gráfico, sin ser para nada nuevo, yo considero que lo dice todo, las funciones del Estado, el Estado-nación, todas aquellas, las instituciones públicas y privadas, cómo convergen en el tema de sacar beneficio de beneficio propio. Y en función de ese nivel de beneficio es lo que justamente se establece en varios parámetros o una clasificación de los niveles de corrupción con con algo particular. Es en este entorno donde se desarrollan y las operaciones realizan sus actividades. Entonces, nosotros como auditores, y a eso es lo que me refiero con el tema del conocimiento real, del dimensionamiento, del riesgo estratégico y operacional, es saber qué es lo que pasa en las operaciones, en el comercio nacional, internacional, cómo funciona el tema del lobby. Hoy en día, el comercio internacional, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué necesidades de certificaciones tiene? Entonces, aparece uno de los primeros cuestionamientos por simple deducción. Pensar que el compliance en sí es la prevención de fraude con enfoque financiero resulta ilusorio, resulta totalmente incipiente. Entonces, tenemos de lado también una gran parte normativa y, por supuesto, operativa. Somos, especialmente en el ámbito latinoamericano, muy propensos a realizar clasificaciones de diverso orden, llámese auditoría administrativa, de gestión operativa, tributaria, financiera, etc., etc. Alguien lo puede decir, sí, es cierto. Técnicamente, técnica y teóricamente es correcto, sí, por el objeto, por la razón de ser. Pero en la vida práctica, lo que necesitan las organizaciones es esa integridad a la que me estoy refiriendo. El tema de corrupción, desde siempre, para muchos autores, la corrupción nace con el aparecimiento del ser humano como tal, sapiens sapiens, y el proceso administrativo que da lugar y desemboca en el desarrollo de las grandes civilizaciones hasta la actualidad propiamente dicho. Yo considero que el tema, a diferencia de algunos autores, también comparto el tema que la corrupción se brinda, no solo, se presenta no solo en el sector público, sino también en el privado. Dentro de ello aparece la figura del crimen organizado transnacional. Y claro, entonces lo que una de las cosas que hay que entender es que compliance o cumplimiento no solamente es prevenir a la organización que no sea infectada o que o sus operaciones se vean encubiertas con el tema del delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos es apenas uno de los elementos a los cuales dentro de los cuales las organizaciones tienen una relación directa. Uno de los grandes casos que tuvimos hace poco es la Operación Lavallato o de Brecht, en donde se estableció que esta organización habría pagado más de 3.340 millones de dólares en América Latina y África. Entonces, el tema de la corrupción, el tema de fraude, sí que hay que tomarlo en consideración debido, obviamente, a la magnitud del problema. Estas cifras, sin ser recientes, históricamente se han mantenido y lo preocupante es que el tema de la corrupción se ha establecido entre el 3,5 y el 5% del PIB mundial y con la afectación que requiere. El Papa Francisco, extinto hace poquísimo, refiriéndose a la corrupción, hace una reflexión bastante interesante en donde menta algo sustancial, podría decirse. En el esquema de corrupción, las personas o los grupos vulnerables son los más afectados, con el añadido que la diferencia entre delincuencia común
es que los grupos de delincuencia organizada, el crimen organizado, saben perfectamente lo que están realizando. Entonces, sus niveles de estratagemas a aplicar, las metodologías y más, requieren inclusive altos de estudios de ingeniería financiera, entre otros. Como vemos, y está demostrado históricamente, no solo el sector público es en donde se genera o engendra este mal, sino también grandes organizaciones y multinacionales. Tenemos WorldCom, Volkswagen, Enron, Petrobras, Odebrecht y un sinnúmero de cuestiones y a gran escala y a menor escala. Entonces, habría que ver el tipo de escándalo, el impacto que tienen y ahí justamente la utilización de inteligencia artificial puede ser y constituirá una verdadera herramienta para poder prevenir de manera oportuna todo este tipo de eventos. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel global? El nivel de los delitos económicos se han incrementado considerablemente. Mantengo este gráfico con especial énfasis en América Latina. Si es que nos fijamos acá, prácticamente hayan una duplicidad en un 100% en torno a esto. Entonces, ojo con este tema. El proyecto AAA de la rendición de cuentas establece características comunes de corrupción para América Latina. Insisto, que sin ser nuevas, siguen siendo un problema. Ecuador está ante un desafío bastante grande. Acabamos de pasar un proceso electoral en donde el candidato presidente ha sido reelecto y pues yo considero que existe una oportunidad bastante fuerte para que a nivel de política pública y a nivel operativo, mediante la aplicación, corrección del derecho administrativo y derecho administrativo sancionador, pues se vayan estableciendo mecanismos que regulen de manera adecuada las organizaciones. El tema de lo que busca en sí el estándar internacional es la protección del sistema económico propiamente dicho. Entonces, debemos estar claros que hay el delito de lavado de activos, la corrupción y otros que acabamos de ver, entonces, atentan al sistema financiero global. Entonces, sí que es importante que existan las medidas oportunas, no solo a nivel empresarial, sino a nivel de naciones, para que esto se vaya regulando. Existe, como digo, siguiendo con el tema de la vulnerabilidad del sistema financiero global, debe existir una lógica para entender que el bien colectivo está sobre el individual. Y esos son justamente uno de los temas que la mayoría de empresas hoy están cuestionadas y ventajosamente existe por parte de la Unión Europea grandes estándares a nivel de sus directivas que están buscando orientar y regular este tipo de cuestiones. Me estoy refiriendo al tema de responsabilidad social empresarial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, allá por el 2015, estableció en un estudio bastante interesante cómo se da la vulnerabilidad del sistema financiero a nivel global. Entonces, igual, por efectos de tiempo, los vamos a dejar netamente mentados, al igual que los distintos colegas que me antecedieron, pues este material va a estar a su entera disposición para que lo revisen con un poco más de detenimiento. Como habíamos comentado y hemos visto, el tema de la tecnología hoy en día sí que juega un rol preponderante. Y claro, entonces tenemos la ciberdelincuencia, cómo juega y cómo está afectando no solo a la sociedad en su conjunto, sino obviamente a los protagonistas que, como insisto, son las organizaciones. Entonces, los ataques, ya sean por la utilización de bots u otros mecanismos, son utilizados transgrediendo y realizando actividades de orden criminal. Price presenta una encuesta global de fraude y delitos económicos, entonces, en donde ya establecen por el nivel de impacto cuáles son los tipos de delito que se tiene en consideración a las afectaciones respectivas. En cuanto a la corrupción en el país, el 2017 la Comisión Nacional Anticorrupción estableció en primera
En primer lugar, 24.742 millones de dólares. Hoy por hoy ya está demostrado que ese valor por lo menos se ha cuadruplicado, pasando los 80.000 millones de dólares en afectación real al país. Yo considero que esto sí tendría que ser analizado para que, y ahí entonces el valor de auditoría forense, pero con un condicionamiento. Ojo, el tema de la vigencia de la norma en torno a los hechos acaecidos, a los delitos perpetrados. Entonces, esa requiere modificación normativa también. Entremos entonces al tema de los antecedentes de compliance, propiamente dicho, entendiendo que si bien es cierto, el narcotráfico, y de ahí la figura que se tiene, que el narcotráfico como tal es la base o constituye para el tema de lavado de activos, solo ello, ya vemos que no es así. Entonces, dio lugar al esquemas del nacimiento de estándares internacionales. Compliance propiamente dicho, de manera general, un poco resumiendo todo esto, ¿qué se entendería por compliance? El conjunto de actividades normativas, de procedimientos de control para precautelar a la organización. Es decir, el tema de la integridad organizacional sí que resulta totalmente sustantivo en lo que estamos determinando. Los estándares internacionales, como vemos y hemos visto de manera general, los casos que se presentan a nivel macro, a nivel supranacional, tienen que ser regulados. Y la emisión de estándares internacionales, hoy por hoy, sabemos que no es nuevo, tenemos estándares internacionales para absolutamente todo, si hablamos de calidad, de auditoría, contabilidad, productividad, etc., 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 incluso el tema tecnológico, ya existen estándares internacionales. Entonces, el tema de la adopción del soft law o de estándares internacionales para la aplicación propiamente dicha para precautelar como Estado-nación en primera instancia la política pública del flujo del sistema económico y luego eso descenderlo a los ejecutores, que son básicamente las organizaciones. En referencia a los estándares internacionales, y aquí ya tratando específicamente los que tienen que ver con lavado de activos, pues básicamente lo que se busca es la determinación de beneficiarios finales. Entonces, desde hace algún tiempo, o por lo menos hace más de un par de lustros, una década ya, la administración tributaria ha contribuido a esto para que en la reportería que se debe entregar a dicha institución, pues ya se establezcan los beneficiarios finales. Eso es muy importante. Pasemos de manera muy global al tema de definición de blanqueo. Blanqueo es un proceso, ¿verdad? En donde, entendiendo como proceso un conjunto de fases sucesivas con un fin determinado. Y en este caso, ¿cuál es el fin determinado? Hacer aparecer o dar la apariencia de legalidad sobre los hechos acaecidos, las actividades delictivas previas. Entonces, se tiene un poco más de definiciones, acá para que dejo a vuestro conocimiento y demás. Y pues, básicamente, la definición legal en el Ecuador está en función del artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se establecen varios parámetros. Lo que habíamos dicho, ¿cuáles son las características del blanqueo? Pues es un proceso y ¿cuáles son las fases de este proceso? La colocación, la conversión y la integración. Hay que tomar en consideración que una de las fases en donde más es identificable el proceso delictivo es en la colocación. Otra de las características fundamentales del tema de blanqueo o lavado de activos es que existe o proviene de un delito precedente. Y la tercera es que debe ser considerado como un delito totalmente autónomo. ¿Cuáles son las finalidades? Tenemos muchas finalidades, principalmente borrar el delito precedente. Obviamente lo que hacen los grupos criminales es
querer disfrutar de las ganancias y sin lugar a dudas que esas ganancias, esa riqueza se incremente. Acá por el Ecuador tenemos, vamos, me voy a pasar más bien al recuento histórico. Acá tenemos los denominados sujetos obligados que están actualmente en el artículo 5 y modificado en reglamento del registro oficial, suplemento 282 del 3 de abril de 2023. Pero lo que me interesa es un poco que veamos el esquema por tema de tiempo, el esquema básicamente histórico. Lo metí al inicio y básicamente hoy con esta diapositiva lo que se hace es ratificar lo que menté. Es decir, las empresas son protagonistas dentro de este esquema en donde se desarrollan. Y es que es el entorno comercial de toda actividad económica. En toda actividad económica, por supuesto, sin lugar a dudas. Y el requisito sine qua non es el intercambio de efectivo, o sea, uno u otro de una u otra manera. Entonces, eso es importante. Pero, ¿cómo se debe abordar este problema? ¿Mediante la prevención o la represión? Sin lugar a dudas, el tema preventivo constituye la mejor opción, entendiendo lo que ya les dije, que constituye una excelente oportunidad para que la normativa en base a derecho administrativo y derecho administrativo sancionador pueda ser regulada, fortalecida, cerrando algunas brechas, algunos vacíos legales existentes para que exista una concordancia como tal. En el Ecuador tenemos el grave problema, refiriéndonos a este delito específico, del delito de lavado de activos, existe una dispersión normativa enorme. ¿Por qué? Porque existe el AUAFE como ente regulador que emite normativa. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que emite normativa. La Superintendencia de Bancos, que emite normativa. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que también emite normativa. Si es que solo lo vemos ahí, y adicionalmente por tipo de sectores o sujetos obligados. Tenemos una dispersión normativa enorme que a su vez da lugar a la preparación de esquemas mucho más elaborados por esas brechas o vacíos legales existentes. Lo que les mentaba, esta es la evolución normativa, ya por el 2005, hace ya más de 2 décadas, ya pues se estableció el tema, el primer cuerpo normativo era la ley para reprimir el lavado de activos, hasta la última de 2023 y la que está próxima a entrar en vigencia, que eso lo dejaremos para un próximo capítulo. Por otro lado, tenemos obviamente el Código Orgánico Integral Penal, que va en relación con todo este tratamiento. Este es un análisis, me gusta porque presenta la interacción alrededor de las instituciones financieras en torno al tratamiento preventivo de lavado de activos. Y obviamente, si es que nos fijamos, el eje aquí, el pivot, es el sector público. La interacción entre los sujetos obligados, no solo instituciones financieras, sino sujetos obligados como tal, y el ente regulador. ¿Para qué? Para que se emitan las alertas e inicien las investigaciones adecuadas de una manera bastante adecuada. Insisto, en todo este ámbito, en todo este gran escenario, el tema el establecimiento de tecnología, es decir, de inteligencia artificial, para prevenir de manera preventiva, totalmente con proyecciones bastante cercanas a la realidad, sin que exista, como lo comentaba el doctor Asensio, los correspondientes sesgos, juega un rol fundamental. A mí también, y aquí énfasis en el tema que es el desafío del actual auditor, ya que estamos justamente, estos eventos son dedicados al estudiantado. Existen dos cosas fundamentales: la tecnología y el cambio normativo que el auditor, especialmente en el ámbito empresarial, en el ámbito económico, debe considerarse para poder aportar de manera proactiva en las organizaciones. Hoy en día, si tratar del ámbito empresarial sin estos elementos, pues simplemente resulta imposible. La relación que existe entre todos estos elementos, como ya lo había mentado, también con el ámbito de defraudación tributaria.
Y es que eso es un análisis súper interesante porque al final del día, toda actividad delictiva recae en defraudación tributaria. Quedamos entonces en esta disyuntiva de la vía represiva o el esquema disuasivo, haciendo énfasis también con el conocimiento del entorno en donde se desarrollan las actividades, conociendo a nuestros vecinos, entendiendo todo este esquema, reconociendo algo también fundamental. Colombia y Perú nos triplican, por no decir, la inversión pública realizada en estos países hermanos vecinos, es extremadamente abrumadora, es extremadamente alta y nosotros como tal nos estamos quedando atrás. Y esto pues obviamente contribuye a un sinnúmero de actividades comerciales y tiene que ser analizado. Lo que hay que tomar en consideración es el nivel de la penetración de droga que existe en nuestro país. Y este cuadro, pues, lo refleja claramente. La violencia surgida en las cárceles que se dio hasta hace poco está en relación directa con el tema de incautación de droga. Y eso habría que ver ya desde el punto de vista de fronteras y partiendo del el lavado de activos basado en el comercio y en el comercio internacional, especialmente el esquema de aduanas, entiéndase como tal, qué es lo que está pasando y cómo hay la penetración de la contaminación de productos con estos esquemas. El Doctor de la combate al Torre, delito, que lo que le, busca, por un lado, doctor, es el tema de disculpe que le transparencia. interrumpa, doctor de la Torre. Estamos con Ajá. el tiempo justo. Sí, estoy terminando ya. Estoy Muchas terminando. gracias. Ok, voy a ser muy conciso. Lo que busca entonces se busca transparencia en las organizaciones, basado en aspectos políticos que tienen que ser evaluados técnicamente, tomando en consideración la relación inmanente entre los sistemas represivos y disuasivos. Por esquemas de tiempo, básicamente entonces voy a pasar al tema de las conclusiones en donde la efectividad en la gestión del control, en el compliance propiamente dicho, está en las manos de los profesionales en proceso de formación, es decir, en ustedes, distinguidos señores de estudiantes. Redefinir los esquemas de control, que exista una gestión mucho más eficiente en la parte financiera operativa. Y por supuesto, la actualización permanente y el nuevo rol de la academia. Por ahí, si es que justamente pueden encontrar esto en un texto que tengo el referente y pues entender que el desafío se encuentra vigente y la lucha contra la corrupción es una tarea que nos compete a todos. Muchísimas gracias y pues ahí está el correo electrónico, pues si tienen alguna inquietud y que ya vamos a pasar al tema, a la ronda de inquietudes. Muchísimas gracias, dejo de compartir. Le agradecemos muchísimo la intervención al doctor Carlos Mauricio de la Torre. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle mucho al doctor Sánchez que ha contestado las preguntas en el chat. He revisado y están todas las preguntas con una respuesta. Gracias, doctor Sánchez. Me permito preguntarle ahora al doctor Asensio, en orden de aparición de las preguntas, al doctor Mauricio Asensio. ¿Cómo garantizar que el uso de la inteligencia artificial es confiable para usarlo en el cálculo de los costos o su respectivo análisis? Muchas gracias por la pregunta. Mm, Pues todo depende más que del uso para el que lo requerimos, es la plataforma a través de la cual lo hacemos. Em, un tema que es muy importante en este punto es que los usuarios de plataformas gratuitas de inteligencia artificial realmente no son gratuitas, no se paga con dinero, sino se pagan con sus datos. Entonces, si bien eh, se tiene claro que se pagan con los datos, para efectos de determinar costos y demás, hay muchas cantidades de inteligencias artificiales que pueden eh, plantear hasta la contabilidad automática de una compañía con un alto grado de eficiencia, porque pues
son em, proyecciones numéricas a partir de datos, entonces es para lo que mejor sirve la inteligencia artificial. Pero haber dado respuesta a la pregunta. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta también para usted, doctor. Con referencia a los premios Triple E Awards que ha mencionado, ¿qué impacto ha observado en las instituciones ganadoras y cómo podríamos prepararnos adecuadamente desde Ecuador para participar con propuestas competitivas? Creo que esa pregunta no es Perdón, para mí. perdón. Esta es para el doctor Sí. Sánchez. Sí, esta, muchísimas gracias. Pregunta era para mí, pero ya les planteaba una respuesta al respecto. Yo les decía que, creo que fue la pregunta del señor Astudillo, me parece que era, no recuerdo cuál exactamente, cuál era, lo estaba por acá, pero si no, en cualquier caso, pues lo respondo nuevamente. Es son premios que, como he comentado, pues se vinculan a la capacidad de diversidad para ser capaz de transferir conocimiento y por tanto esto implica pues que los indicadores de emprendimiento pues sean lo suficientemente fuertes como para poder participar. He hablado de algunas claves como puede ser el desarrollo o el impulso de un entorno institucional orientado a la innovación y el emprendimiento, una estrategia sólida a largo plazo para el desarrollo de la cultura del emprendimiento y la integración del propio emprendimiento en el currículo académico de la universidad a todos los niveles o de manera transversal en todas las áreas de conocimiento. Porque, en definitiva, pues es justamente la conexión de diferentes perfiles multidisciplinares lo que permiten que, por la universidad, que ingenieros, con economistas, con biólogos sean capaces de aportar sus capacidades para ser capaces de proponer una propuesta empresarial. Yo creo que lo fundamental ahora mismo pues, sería el fortalecer alianzas con universidades a nivel internacional que ya han desarrollado estos procesos y ir analizando las mejores prácticas de gestión, análisis de benchmarking, para poder comenzar a dar unos primeros pasos en estas cuestiones. Sobre todo es un proceso largo. Yo comentaba en mi exposición que estamos por la 29 edición de los premios spin-off como un ejemplo de mecanismo de impulso de estas políticas. Entiendo lógicamente que lo que no puede estar este tipo de políticas es al albur de cambios, por ejemplo, en la estructura, en el gobierno de la universidad, sino que debe haber una apuesta muy decidida que forma parte de la propia concepción de qué tipo de universidad queremos ser. Tenemos claro quizás si somos una universidad generalista, una universidad politécnica, una universidad orientada de tal o cual forma a diferentes sectores estratégicos o productivos a nivel nacional o internacional y a partir de aquí, pues dónde pueden estar mis fortalezas y cómo podemos ser capaces de desarrollarlas, insisto, con una estrategia muy claramente definida. Creo que son las claves básicas para poder comenzar a trabajar en esta estrategia. Muchas gracias, doctor. Tengo Muchas la siguiente pregunta para el doctor Asensio, por parte del señor Luis Anderson Guamán. La pregunta es, ¿qué riesgos conlleva depender de plataformas de IA desarrolladas y controladas por grandes corporaciones tecnológicas extranjeras? Bueno, agradezco. Esa pregunta es maravillosa porque eh, es lo que hablábamos y lo voy a contestar desde un contexto latinoamericano. Nosotros en Latinoamérica no somos productores de tecnología, somos más consumidores de tecnología. Eh, en ese sentido, depender de cualquier cosa, pues limita la autonomía, por supuesto, y hace que nuestro desarrollo parta de la utilización de esos medios digitales. Me explico. Em, la dependencia, como lo pone el contexto de la pregunta, necesariamente hace que el desarrollo posterior o la forma misma en que pensamos individualmente considerados parta de la necesidad de utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo,
Me ocurre a mí en mi ejercicio docente que he visto cómo planteo ejercicios analíticos para resolver casos, sobre todo en materia de contratación, donde la mayor parte de mis estudiantes los tratan de desarrollar con inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? Que esa capacidad crítica o de autoconstrucción de, de conocimiento se ve disminuida porque pues es una manera de anticipar el resultado, es decir, de no vivir el proceso de investigación, sino simplemente de escribir una pregunta y en cuestión de segundos tener la respuesta sin vivir el proceso de llegar al descubrimiento. Entonces, desde el punto de vista académico, sí he visto con preocupación que ese tipo de dependencias genera que mm, algunos estudiantes para el ejercicio de su profesión requieran de utilizar inteligencia artificial y eso ocurre en todos los aspectos, desde el gobierno hasta el diario vivir y el comercio. Entonces, eso sí es una de las situaciones más preocupantes de esta tecnología. Muchas Gracias. gracias, doctor Asensio. Ahora me permito hacerle una pregunta al doctor Carlos Mauricio de la Torre desde Facebook Live. Debo mencionar que nosotros tuvimos una gran acogida por el webinar, entonces también abrimos un canal para que sea transmitido por Facebook. Y la pregunta es de Lisette Campo. Nos dice, buenas tardes. ¿Qué factores culturales, sociales o económicos perpetúan la tolerancia en prácticas corruptas en la vida cotidiana? Bien, bastante interesante la inquietud. Al inicio de la charla comenté básicamente que debe existir la voluntad política para poder realizar los cambios y es justamente eso que lo vine mentando, el desafío que tiene las organizaciones. Debe existir la voluntad política para que esto realmente termine, porque está demostrado en regímenes cercanos y a nivel global, cómo se fragua, cómo se establecen verdaderos esquemas de impunidad. Si es que obviamente el poder político no tiene esa convicción de transparencia, que es lo que justamente la parte final con la que se culminó la exposición, no existe, pues la impunidad va a seguir campeando, va a seguir reinando. Hay estudios hiper interesantes de Transparencia Internacional y de varias organizaciones en donde se establece justamente la afectación de derechos fundamentales, por un lado, pero que al final del día coartan, socavan, eh, disminuyen el valor de los procesos democráticos en las naciones y lo que genera pues mayor nivel de impunidad. Mientras esto, obviamente como insisto, el los políticos de turno no pongan un freno radical, pues obviamente de ahí el rol fundamental que tiene la sociedad civil frente a este esquema. Gracias. Doctor, nuevamente una pregunta para usted, doctor de la Torre. Nos hace el economista Gustavo Villares? ¿Cómo la inteligencia artificial nos ayudaría a transparentar y detectar delitos de lavado de activos en el sistema financiero, especialmente en las cooperativas de ahorro y crédito, ya que son vulnerables los sistemas de control desde los organismos de control? Bien, hay que considerar que el tema de la inteligencia artificial está jugando un rol fundamental hoy por hoy, pero bajo el esquema de tecnología no es para nada reciente. En el ámbito empresarial, hace más de un cuarto de siglo, apareció, y me voy a remontar a esto, la aparición de los sistemas informáticos ERPs. ¿Qué es un sistema informático ERP? Es un sistema informático robusto que brinda información en línea. Entonces, pasando del esquema modular al sistema de bases de datos, la captación, y entonces aparece sobre la palestra la información en línea, información en batch, que a su vez termina
en el tema de bases de datos, utilización de bases de datos. Y sobre esto entonces aparecen los sistemas de Business Intelligence o inteligencia de negocios, hoy en día Power BI, los dashboards y demás. Pero esto, insisto, no es para nada reciente. Lo que se está haciendo con inteligencia artificial, lo dijo el doctor Asensio también, inteligencia artificial, uno de los elementos y la materia prima básica que se utiliza son los datos. Entonces, entre mayor transparencia en los datos, que es lo que busca el estándar internacional y la norma propiamente dicha, la norma jurídica interna, nacional me refiero, yo considero que será mucho más efectiva la aplicación. Ahora, y ese es justamente el reto, el desafío que planteé a todos, porque esto es un campo nuevo, es decir, la aplicación de esta herramienta de inteligencia artificial para el enfoque preventivo adecuado de las organizaciones. Es un reto bastante grande, y termino con esto, porque si es que no está planificado de manera adecuada, es decir, dimensionado el riesgo estratégico y operacional de una manera adecuada, el sesgo existente es mucho más amplio. Al existir, vuelvo al ejemplo, por eso lo tomé, es como un ERP. Si está mal parametrizado, al final del día lo que vas a tener son errores de nivel exponencial. Es exactamente lo mismo en el tema de inteligencia artificial. Entonces, acá el éxito es un conocimiento con auditoría. Uno de los éxitos fundamentales es el conocimiento del giro del negocio a nivel cabal muy profundo. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la intervención de los tres ponentes. Han quedado algunas preguntas pendientes, pero los ponentes nos han facilitado sus correos. Me imagino que los asistentes pueden escribirles para tener más información. También pedimos disculpas por el retraso técnico que tuvimos al inicio y les invitamos, por favor, a que nos acompañen el día de mañana de 2 a 3:30 de la tarde con tres nuevas ponencias sobre mercado laboral, sobre formación de talento humano para inteligencia artificial y transformación productiva mediante inteligencia artificial en el consumo intermedio de las empresas. Muchas gracias nuevamente por su intervención, estimados ponentes, y a todos los participantes también muchas gracias por su interés en el primer webinar de Economía y Empresa. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego.